Empezar con tu niño interior. Tenemos que hablarle al niño, e igual de importante tenemos que dejar que el niño hable y dejar que se exprese. Si de niños no tuvimos la oportunidad de decir lo que pensábamos, ahora se nos brinda esa oportunidad. Coloca 2 almohadones, uno frente a otro, siéntate en uno y mira al otro. Visualízate allí sentado cuando tenías 5 años, o 4 o 3, y habla con ese niño o niña. Dile, querido niño interior, sé que estás ahí, estás herido, lo sé. Has pasado por muchísimo sufrimiento. Sé que es así, porque yo fui tú. Pero ahora estoy hablando contigo como tu yo adulto. Y quiero decirte que la vida es maravillosa, que tiene muchos elementos reconfortantes y sanadores. No nos dejemos arrastrar al pasado para vivir y experimentar una y otra vez el sufrimiento del pasado. Si tienes algo que decirme, por favor, dímelo ahora. Luego, siéntate en el otro almohadón. Puedes sentarte o si lo prefieres tumbarte como un niño o una niña de 3 años y hablar con su lenguaje infantil. Puedes quejarte, te quejas de que eres frágil y vulnerable, de que te sientes indefenso, de que no puedes hacer nada, de que tienes miedo. Deseas mucho que esté presente contigo una persona adulta. Tratas de expresar eso y desempeñas el papel del niño interior. Si surge alguna emoción, algún miedo, eso es bueno. Sientes un miedo real. Sientes el deseo real de que haya alguien cerca de ti protegiéndote. A continuación, cámbiate al otro almohadón y di: bien, te he escuchado, mi niño interior, y comprendo totalmente tu sufrimiento. Pero ya ves, hemos crecido y nos hemos hecho adultos. Ahora somos capaces de defendernos. Incluso podemos llamar a la policía. Podemos impedir que los demás hagan cosas que no queremos. Y podemos hacerlo todo por nosotros mismos. No necesitamos a un adulto. No necesitamos a nadie más. Podemos sentirnos completos por nosotros mismos. En realidad no necesitamos a otra persona para ser nosotros mismos. La tendencia es creer que debería haber otra persona para desempeñar el papel de papá o mamá. Pero eso es solo una sensación, no tiene un fundamento real. Si lo prefieres, no tienes por qué cambiar de almohadón, ni siquiera hablar en voz alta. Si hablas y escuchas así a tu niño interior durante 5 o 10 minutos todos los días, se producirá la sanación. Escribir una carta a tu niño interior. También puedes escribir una carta de 1, 2 o 3 páginas al niño pequeño que hay en ti, para decirle que reconoces su presencia y que harás todo lo que puedas para sanar sus heridas. Después de escribir algunas cartas a tu niño interior, puedes percibir si el niño interior tiene algo que escribirte como respuesta. Conciliación. Tenemos tendencia a echar la culpa a los demás, como si estuvieran disociados de nosotros. Por eso tenemos que analizar en profundidad y preguntarnos: ¿crecemos día a día? ¿Somos más felices cada día? ¿Estamos más en armonía con nosotros mismos y con las personas que nos rodean? Tanto con las que nos resultan antipáticas como las que nos parecen adorables. Lo que digan o hagan los demás no tiene que afectarnos, ya que no influye en la capacidad que tenemos de cuidar de nosotros mismos. Podemos tratar de hacer todo lo posible para ayudar realmente a los demás en vez de juzgar y regañar y comportarnos de una manera que cree conflictos a nuestro alrededor. Cuando nuestra mano izquierda se hace daño, no decimos: mano tonta, ¿cómo pudiste hacer eso? De manera natural mostramos interés por esa mano para que se pueda curar. Así es como podemos ver a las demás personas de nuestra familia o comunidad que no están del todo bien, a las que se hiere con facilidad, a las que tienen muchas dificultades.
No les diremos, no te portas muy bien, tienes que cambiar. Podemos aprender a cuidar de ellos igual que lo haríamos con nuestra mano izquierda lesionada. Cuando nos enfadamos con alguien es porque no somos capaces de ver los numerosos elementos en él que no son él. No vemos que esa persona está exteriorizando la energía del hábito que se le ha transmitido. Cuando observamos en mayor profundidad podemos aceptar a esa persona con más facilidad. Esto nos sucede también con nosotros mismos. Cuando podemos ver en nosotros todos los elementos que nos han llegado de otras personas, como nuestros padres y nuestros antepasados, y también de nuestro entorno, entonces podemos ver que gran parte de nuestra severidad con nosotros mismos y con los demás procede de otras raíces. Nos observamos y podemos comprender. Ese es mi abuelo, juzgando a mi amigo. Cada interacción que se produce con intención y sin juicio aumenta la conciencia plena de los diversos modos en que nuestros pensamientos, palabras y acciones no son solamente nuestros. Nuestros antepasados permanecen siempre en nosotros. Una vez lo entendamos, podemos encontrar la manera de solventar las dificultades que tenemos con los demás y restablecer la paz. Percepciones erróneas. Dado que con frecuencia estamos atrapados en las imágenes del sufrimiento pasado, desarrollamos fácilmente percepciones erróneas y reaccionamos ante los demás de una manera que genera más sufrimiento. Supongamos que estamos enfadados con alguien porque creemos que trata de hacernos sufrir. Esa es nuestra percepción. Creemos que la intención de la otra persona es hacernos sufrir y amargarnos la vida. Esa percepción produce ira y un tipo de acciones que generarán más sufrimiento para todos los implicados. En vez de arremeter contra alguien, podemos usar la respiración y el andar conscientes para generar conciencia y discernimiento. Podemos inspirar y expirar y observar que existe sufrimiento en nosotros y que tenemos percepciones erróneas. Podemos también ver que en la otra persona hay sufrimiento y percepciones erróneas. Hemos alcanzado cierto grado de conciencia, pero tal vez la otra persona no lo haya hecho, porque no sabe cómo reconocer y manejar su sufrimiento y salir de su situación actual. Sufre, se hace sufrir a sí mismo y hace sufrir a quienes le rodean. En cuanto nos damos cuenta de ello, miramos a esa persona de otra manera. Notamos el sufrimiento en él y podemos ver que no sabe qué hacer con su sufrimiento. Cuando somos capaces de ser conscientes de su sufrimiento y su situación, surge la compasión. Al surgir la compasión, la ira se transforma. No actuaremos buscando el castigo, porque ya no estaremos enfadados. Aquí interviene el discernimiento. Este nos puede salvar porque nos ayuda a corregir las percepciones erróneas. Cuando las percepciones erróneas desaparecen, la ira y el miedo y la desesperación no tardan en desvanecerse. En su lugar surge la compasión y la voluntad de ayudar. La volición es la base de todas nuestras acciones. Cuando tenemos percepciones erróneas, la volición nos motiva a reaccionar de maneras que generan más sufrimiento. Con discernimiento, la volición se convierte en volición positiva. Nos motiva el deseo de ayudar en vez de castigar. Cuando estamos así motivados, nos sentimos ya mucho mejor, aunque todavía no hayamos hecho nada. Sacamos provecho de esta práctica enseguida. La otra persona, aquella que pensábamos que nos causaba sufrimiento, sacará provecho de ello más adelante. Subsanar las relaciones con la familia. Tal vez tuvimos un padre que nos consideraba de su propiedad, como su casa, su dinero o su coche. En tal caso puede que pensara que podía hacer cualquier cosa con nosotros por el hecho de ser su hijo. No pensaba en nosotros como una persona, como un ser humano, con derecho a pensar, actuar y seguir lo que nosotros creíamos que era hermoso, bueno y verdadero. Solo quería que siguiéramos el camino que él nos había trazado. ¿Por qué algunos padres son así?
Hay padres que son diferentes, capaces de tratar a sus hijos con respeto, como seres vivos libres. Si nuestro padre nos trataba mal, tal vez fuera porque se sentía desgraciado. Su educación y su entorno no le enseñaron a sentir o expresar amor y comprensión. Si le echamos la culpa, si queremos castigarle, sufrirá más. Eso es todo. No podemos ayudarle de ese modo. Pero cuando comprendamos que se siente desgraciado, nuestra ira hacia él se disipará. Nuestro padre se convertirá en alguien que necesita nuestro amor más que nuestro castigo. Por supuesto, tenemos que mantenernos a salvo y no quedarnos a su lado si nos hace daño física o emocionalmente. Pero escapar de nuestro padre no hará más que aumentar el sufrimiento de ambos. Si no tenemos una actitud de atención y cuidado hacia nuestros padres, crearemos un infierno para las dos partes. Siempre que los padres y los hijos se pelean, salen perdiendo los hijos, pues se supone que los hijos no replican a los padres con el lenguaje que utilizan estos últimos. Los padres pueden pegar a sus hijos, pero los hijos no pueden pegar a sus padres. Los padres pueden insultar a sus hijos, pero los hijos no pueden hacer lo mismo. Como no pueden expresar la violencia que han recibido, enferman. La violencia que reciben permanece en ellos y busca la manera de salir, la manera de expresarse. Si de jóvenes no nos tratamos bien y nos hacemos daño, es porque no tenemos otra manera de expresar la violencia que hay en nosotros. Somos víctimas de la violencia que hemos recibido de nuestros padres y de la sociedad. Nuestros padres no fueron lo bastante sabios como para evitar la violencia con sus hijos, aunque intentaran amarnos y hacernos felices. De niños nos prometemos que haremos lo contrario de lo que hacían nuestros padres. Sin embargo, cuando tenemos hijos, con frecuencia repetimos los hábitos de nuestros padres. Esta es la rueda del samsara, el ciclo repetitivo de sufrimiento vital de generación en generación. Nuestra práctica se dirige a interrumpir la rueda del samsara, a detener nuestros hábitos e impedir que afecten a la relación con nuestros hijos. Ambas generaciones deben ser conscientes de la violencia que nos destroza y destroza a las personas que amamos. Ambas partes tienen que buscar el camino de la observación profunda, porque ambas generaciones son solo víctimas. Los hijos piensan que son víctimas de los padres, y los padres que son víctimas de los hijos. Seguimos echándonos la culpa unos a otros. No aceptamos el hecho de que la violencia está en ambas partes. En vez de pelearnos entre nosotros, deberíamos unirnos, en tanto que padres e hijos, compañeros, para buscar juntos una salida. Que hayamos sufrido no significa que tengamos que seguir haciéndonos sufrir mutuamente. Unos y otros sufrimos mucho por las mismas causas. Por tanto, deberíamos ser aliados en vez de enemigos. Albergamos suficiente sufrimiento en nosotros como para que nos enseñe a no cometer la misma equivocación. Por eso, el miembro de una pareja tiene que recurrir a su pareja, el amigo al amigo, la madre a la hija. Juntos nos ponemos de acuerdo en el hecho de que ambas partes hemos sufrido, de que ambas partes albergamos violencia, odio y aflicciones en nuestro interior. En vez de oponernos y echarnos la culpa mutuamente, deberíamos ayudarnos unos a otros y practicar juntos con la ayuda de un maestro y de nuestra comunidad. ¿Qué hacer y cómo hacer que el corazón sea grande para que haya en él lugar suficiente para abrazar a nuestros padres? La práctica de observar en profundidad es la única que ayuda al corazón a expandirse hasta hacerse inconmensurable. Hay 4 elementos que constituyen el amor verdadero, los llamados 4 inconmensurables: Maitri, bondad; Karuna, compasión; Mudita, alegría; y Upeksha, ecuanimidad, no discriminación. Practicamos con estos elementos para transformar el corazón en algo inconmensurable.
Cuando el corazón empieza a expandirse y agrandarse, somos capaces de contener y asumir cualquier tipo de sufrimiento. Cuando abracemos el sufrimiento en nosotros, ya no sufriremos más. Buda describe el corazón inconmensurable con la siguiente analogía. Si cae en nuestro vaso de agua algo de suciedad, no beberemos de esa agua, tendremos que tirarla. Pero si ponemos esa suciedad en un río inmenso, podremos aprovechar el agua. El río es grande, puede aceptar la suciedad y podemos beber agua de él. Cuando el corazón es pequeño no podemos asumir la cantidad de dolor y sufrimiento que otra persona o la sociedad nos infligen. Pero si el corazón es grande podemos abrazar el dolor y no tenemos que sufrir. La práctica de los 4 inconmensurables hace que el corazón sea grande como un río. La meditación metta. Metta, con doble T, significa bondad. Procede de la palabra mitra, que significa amigo. La meditación metta nos ayuda a hacernos amigos de nosotros mismos y de los demás. Comenzamos con una aspiración, que yo. Luego trascendemos el nivel de la aspiración y examinamos en profundidad todas las características positivas y negativas del objeto de nuestra meditación, en este caso nosotros mismos. La intención de amar no es todavía amor. Observamos en profundidad con todo nuestro ser para comprender. No nos limitamos a repetir las palabras, no se trata de una autosugestión. Examinamos en profundidad el cuerpo, los sentimientos, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia, y en solo unas pocas semanas la aspiración a amar se convertirá en una intención profunda. El amor entrará en nuestros pensamientos, palabras y acciones, y advertiremos que nos hemos vuelto pacíficos, felices y ligeros de cuerpo y espíritu. Esta meditación del amor está adaptada del Visuddhimagga, camino de purificación, una sistematización de las enseñanzas de Buda que data del siglo V después de Cristo. Empezamos practicando esta meditación del amor sobre nosotros mismos, que yo, hasta que no seamos capaces de amarnos y cuidar de nosotros mismos, no podremos ser de mucha ayuda para los demás. Una vez conseguido, practicaremos para los demás, que él, que ella, que ellos, que ellas, primero pensando en alguien que nos caiga bien, luego en alguien que no nos caiga ni bien ni mal, luego en alguien al que amamos y finalmente en alguien que nos haga sufrir. Que yo me sienta pacífico, feliz y ligero en cuerpo y espíritu. Que yo esté a salvo y libre de daño. Que yo esté libre de la ira, las aflicciones, el miedo y la inquietud. Que yo aprenda a observarme a mí mismo con los ojos de la comprensión y del amor. Que yo sea capaz de reconocer y sentir en mí las simientes de la alegría y de la felicidad. Que yo aprenda a identificar y ver en mí el origen de la ira, el deseo y la ignorancia. Que yo sepa alimentar las simientes de la alegría que hay en mí todos los días. Que yo sea capaz de vivir con frescura, firmeza y libertad. Que yo esté libre de apego y aversión, pero no sea indiferente. El amor no es solo la intención de amar, sino que es la capacidad de reducir el dolor y ofrecer paz y felicidad. La práctica del amor aumenta la contención, la capacidad de ser pacientes y abrazar las dificultades y el dolor. Si tenemos un corazón grande, puede abrazar el dolor sin sufrimiento. Tener contención no significa tratar de reprimir el dolor.
Los 16 ejercicios de respiración. Son prácticas para cuidar el cuerpo, los sentimientos, la mente, las formaciones mentales y los objetos de la mente, nuestras percepciones. Estas enseñanzas son útiles para la práctica diaria y muy provechosas para hacer frente a los sentimientos dolorosos. En cualquier momento en que suframos y sintamos que no podemos soportarlo y no sepamos qué hacer, podemos recurrir a estos ejercicios. La primera serie de 4 ejercicios es acerca del cuerpo. El primer ejercicio consiste en reconocer la inspiración como inspiración y la expiración como expiración. Al inspirar, sé que estoy inspirando. Al expirar, sé que estoy expirando. Es muy simple, pero puede tener un efecto muy profundo. Cuando prestas atención a tu inspiración y la reconoces, dejas ir de forma natural el pasado y el futuro y vuelves al momento presente. El segundo ejercicio consiste en seguir todo el proceso de inspiración y expiración. Al inspirar, sigo la inspiración desde el principio hasta el final. Al expirar, sigo la expiración desde el principio hasta el final. Mantenemos la atención plena y la concentración durante todo el tiempo que dura la inspiración y la expiración. A esto se llama seguir la inspiración y la expiración. El tercer ejercicio es para llevar la mente al cuerpo. Al inspirar soy consciente de todo mi cuerpo. Al expirar soy consciente de todo mi cuerpo. En la vida diaria, a menudo nuestro cuerpo está ahí, pero la mente está en otra parte. La mente puede quedar atrapada en el pasado, en el futuro, en nuestros proyectos, en nuestros enfados, en nuestras preocupaciones. Tú estás ahí, pero no estás ahí. No estás disponible para ti mismo o para los demás. Por eso la práctica tiene por objeto volver a conectar con la respiración. La respiración es un puente que une el cuerpo y la mente. En el momento en que empezamos a prestar atención a la respiración, el cuerpo y la mente se unen de manera natural. La respiración se calma y el cuerpo y los sentimientos salen beneficiados. Estamos afianzados en el aquí y el ahora, presentes, vivos. Así este simple ejercicio puede obrar un milagro, la capacidad de vivir cada momento en profundidad. El cuarto ejercicio sirve para liberar la tensión del cuerpo. Al inspirar, calmo mi cuerpo. Al expirar, calmo mi cuerpo. Podemos dejar que la tensión se libere cuando estamos sentados, cuando andamos o cuando estamos tumbados. La práctica para liberar la tensión consiste en soltar el pasado y el futuro, volver al momento presente y disfrutar del hecho de que estamos vivos. Tenemos que dominar estos 4 primeros ejercicios. Ser conscientes de la respiración es volver a nuestro yo y generar la energía de nuestra presencia verdadera. Con esa energía abrazamos el cuerpo y lo dotamos de relajación y calma. La relajación profunda del cuerpo puede producir la relajación de la mente. La segunda serie de 4 ejercicios es para los sentimientos. El quinto ejercicio consiste en generar la energía de la alegría. Al inspirar siento alegría. Al expirar siento alegría. Cuanto más consciente y concentrado llegues a estar, más aumentará la alegría y la felicidad.
La primera práctica que produce alegría consiste en soltar. Para que pueda existir alegría hay cosas que deberíamos ser capaces de abandonar. Solemos pensar que la alegría está en el exterior y que necesitamos ir a por ella para conseguir hacerla nuestra. Pero, si sabemos cómo identificar los obstáculos en nosotros y dejarlos ir, entonces la alegría llegará de forma natural a nosotros. El sexto ejercicio consiste en producir un sentimiento de felicidad. Al inspirar me siento feliz. Al expirar me siento feliz. El último ejercicio consiste en hacer frente a las emociones y sentimientos dolorosos que se han manifestado en nosotros. Al inspirar soy consciente de mis formaciones mentales. Al expirar soy consciente de mis formaciones mentales. Este ejercicio nos ayuda a aprender a manejar las energías del dolor, la pena, el miedo y la ira en nosotros. No deberíamos ocultar el dolor, sino cuidarlo. Ignorar o reprimir el dolor sería tratarnos con violencia. Necesitamos entrar en nosotros mismos y conectar con nuestro interior, dejamos que crezca nuestro dolor. Deberíamos ser capaces de estar atentos para ser fuertes y no dejarnos abrumar por el dolor y la pena. Al inspirar reconozco el sentimiento doloroso en mí. Al expirar abrazo el sentimiento doloroso en mí. El octavo ejercicio consiste en liberar la tensión y calmar el sentimiento. Al inspirar calmo mis formaciones mentales. Al expirar calmo mis formaciones mentales. Al inspirar soy consciente del sentimiento doloroso en mí. Al expirar calmo mi sentimiento doloroso. La tercera serie de 4 ejercicios es para la mente. El noveno ejercicio consiste en ser conscientes de la mente y reconocer su estado. Al igual que en el tercero, éramos conscientes del cuerpo y en el séptimo de los sentimientos. Al inspirar soy consciente de mi mente. Al expirar soy consciente de mi mente. Nos hacemos conscientes de cualquier formación mental que se haya manifestado. Inspiro, consciente de las formaciones mentales. La mente es un río en el que cada formación mental es una gota de agua. Nos sentamos en la orilla y observamos la manifestación y el desvanecimiento de cada formación mental. No necesitamos luchar contra las formaciones mentales, aferrarnos a ellas ni apartarlas. Las reconocemos tranquilamente y les sonreímos, sean agradables o desagradables. Cuando la ira está presente decimos, al inspirar sé que la formación mental de la ira está en mí. Cuando está presente la formación mental de la duda, inspiramos y reconocemos la presencia de la duda en nosotros. El 10º ejercicio consiste en alegrar la mente. Al inspirar hago feliz a mi mente. Al expirar hago feliz a mi mente. Hacemos que la mente se alegre para fortalecerla, animarla y darle vitalidad. Cuando ayudamos a la mente a ser más alegre y enérgica, eso nos proporciona la fuerza necesaria para más tarde abrazar y examinar en profundidad nuestras dificultades. La primera práctica del esfuerzo correcto es permitir que las semillas negativas duerman en nuestra conciencia receptáculo y no darles la oportunidad de manifestarse. Si se manifiestan demasiado a menudo,
su base se fortalecerá. La segunda práctica consiste en que cuando se manifieste una semilla negativa, la ayudaremos a retirarse tan rápido como sea posible. Si permanece demasiado tiempo sufriremos y su base se verá también fortalecida. La tercera práctica de diligencia correcta consiste en reemplazar una formación mental negativa por una positiva. Cambiaremos el foco de atención. Esto se llama cambiar la espiga. Cuando la espiga que une dos piezas de madera se ha podrido, el carpintero mete una espiga nueva en el agujero, haciendo salir al mismo tiempo la vieja. La cuarta práctica es que cuando se ha manifestado una formación mental buena, tratamos de mantenerla allí todo el tiempo que podamos. Es como cuando un buen amigo viene a visitarnos y toda la casa resuma alegría. Entonces tratamos de que se quede con nosotros unos días más. Si un pensamiento siniestro, de ira o miedo se manifiesta en la mente, podemos practicar regando en ella una semilla positiva para que se manifieste y reemplace a la otra formación mental. A esto le llamamos riego selectivo. El 11º ejercicio es llevar la concentración a la mente para lograr discernimiento. Al inspirar, concentro la mente. Al expirar, concentro la mente. La concentración tiene el poder de consumir las aflicciones. Es como una lente que focaliza la luz del sol para quemar un trozo de papel. Cuando la concentración es capaz de quemar las aflicciones, entonces hay discernimiento. La impermanencia, el no yo y el vacío son modalidades de concentración que podemos practicar en la vida diaria. El 12º ejercicio consiste en liberar la mente. Al inspirar, libero la mente. Al expirar, libero la mente. Necesitamos la fuerza de la concentración para cortar por lo sano las aflicciones que inmovilizan y atan nuestra mente. La enseñanza sobre la impermanencia es todavía una idea, pero puede usarse como instrumento que ayude a producir el discernimiento de la impermanencia. La cerilla puede producir la llama, y cuando tenemos la llama consumirá la cerilla. Lo que necesitamos para liberarnos es el discernimiento de la impermanencia. Cuando el discernimiento está presente, quema la idea. Practicamos la concentración en la impermanencia para llegar a su discernimiento. Supongamos que estamos a punto de pelearnos con alguien. Hay sufrimiento en nosotros, nuestra mente no es libre. La concentración en la impermanencia puede liberarnos de la ira. Al inspirar visualizo a mi ser querido dentro de 300 años. Puede ser necesaria una sola inspiración para conectar con la realidad de la impermanencia. Al inspirar sé que yo todavía estoy vivo y que él todavía está vivo. Y al abrir los ojos, lo único que queremos hacer es estrecharle entre nuestros brazos. Al inspirar, tú estás todavía vivo. Soy muy feliz. En eso consiste la liberación con discernimiento. La última serie de 4 ejercicios es acerca de las percepciones. Con frecuencia estamos atrapados por la noción de que existe una conciencia dentro de nosotros y un mundo objetivo ahí fuera que nosotros tratamos de comprender, y esto afecta a nuestras percepciones. Pero a la luz del interser, sujeto y objeto no pueden existir por separado. Cuando percibimos algo, el objeto de la percepción se manifiesta siempre al mismo tiempo que el sujeto de la percepción. Ser consciente significa siempre ser consciente de algo. El 13º ejercicio consiste en contemplar la impermanencia.
Al inspirar, observo la naturaleza impermanente de todos los dharmas. Al expirar, observo la naturaleza impermanente de todos los dharmas. Estamos dispuestos a aceptar y reconocer que las cosas son impermanentes, pero seguimos viviendo y comportándonos como si nosotros fuéramos a estar siempre ahí y como si fuéramos a ser siempre la misma persona que somos ahora. En realidad todo cambia a cada momento. Cuando estamos con alguien podemos estar en contacto con la persona que fue hace 20 años y no somos capaces de conectar con la persona del momento presente, que tiene una manera diferente de pensar y sentir. No estamos realmente en contacto con la verdad de la impermanencia. Por eso usamos la conciencia mental para meditar sobre la impermanencia. La concentración en la impermanencia produce el discernimiento que puede liberarnos. La impermanencia es solo una forma de concentración. Al adentrarnos profundamente en ella, descubrimos el no-yo, el vacío y el interser. Mientras inspiramos, mantenemos viva la concentración en la impermanencia, y cuando expiramos, mantenemos viva la concentración en ella, hasta que abrimos una brecha hacia el corazón de la realidad. El objeto de la observación puede ser una flor, un guijarro, la persona que queremos, la persona que odiamos. Podemos ser nosotros, puede ser nuestro dolor, nuestra pena. Cualquier cosa puede servir como objeto de la meditación. Lo que tenemos que hacer es conectar con la naturaleza de la impermanencia en ella. El 14º ejercicio consiste en contemplar el no deseo, el no anhelo. Al inspirar observo la desaparición del deseo. Al expirar observo la desaparición del deseo. Este ejercicio tiene por objeto ayudar al manas, que está siempre buscando placer e ignorando los peligros de la búsqueda de este placer. La contemplación de la impermanencia puede ayudar a que el manas se transforme. Observamos en profundidad el objeto de nuestro deseo para ver su naturaleza verdadera. El objeto de nuestro deseo nos puede destruir el cuerpo y la mente. Ser conscientes de lo que deseamos y de lo que consumimos es una práctica crucial. Tenemos que examinar la naturaleza de nuestro deseo para ver si es saludable o no. Puede ser el deseo de venganza, el deseo de castigar. Esta clase de deseo insano se asienta sobre muchas percepciones erróneas. Necesitamos observar en profundidad para reconocer que ese deseo procede del miedo, la duda, la ira, etc. El 15º ejercicio es contemplar la cesación. Al inspirar observo la cesación. Al expirar observo la cesación. Cesación significa nirvana, la extinción de todas las ideas, la verdadera realidad en sí misma. La naturaleza de la realidad trasciende todas las ideas, incluidas las de nacimiento y muerte, ser y no ser. En el núcleo de esta meditación está el esfuerzo final por ser liberado. Solo con el discernimiento del no nacimiento y la no muerte podemos trascender la ansiedad y el miedo. El 16º ejercicio es contemplar el nirvana, la extinción. Al inspirar observo el soltar. Al expirar observo el soltar. Este ejercicio supone desprenderse de todas las nociones para ser libre. Esta concentración puede ayudarnos a conectar con la auténtica naturaleza de la realidad y la sabiduría profunda que nos liberará del miedo, la ira y la desesperación. El nirvana no es un lugar al que ir o algo que exista en el futuro, sino que es la naturaleza de la realidad tal como es.
Una ola que se eleva sobre la superficie del océano está hecha de agua, pero a veces olvida que está hecha de agua. La ola tiene un principio, un final, una subida y una bajada. Una ola puede llegar más alto o más bajo, ser más poderosa o menos. Si la ola se queda atrapada por nociones como empezar, terminar, subir, bajar, o ser más o menos poderosa, sufrirá. Pero si comprende que es agua, la situación cambia de inmediato. En tanto que agua no le importan ya los conceptos de empezar, terminar, subir o bajar. Puede disfrutar subiendo, bajando, siendo esta ola o siendo otra ola. No hay ninguna discriminación, ningún miedo. No tiene que ir a buscar agua. Ella es agua en el momento presente. Nuestra naturaleza verdadera es no principio, no final, no nacimiento, no muerte. Si sabemos cómo llegar a nuestra naturaleza verdadera, no habrá miedo, ni ira, ni desesperación. Nuestra naturaleza verdadera es la naturaleza del nirvana. En nuestra mente, morir significa que siendo algo súbitamente nos convertiremos en nada. Siendo alguien, súbitamente nos convertiremos en nadie. Sabemos que una nube no puede morir. La nube puede convertirse en lluvia, en nieve, en granizo, en río. Pero es imposible que la nube muera. La naturaleza verdadera de la nube es la naturaleza del no nacimiento y la no muerte. Por eso, si alguien cercano a ti acaba de morir, asegúrate de buscarle en su nueva manifestación. Es imposible que muera. Continúa de muchas maneras. Antes de nacer ya existíamos en el vientre de nuestra madre y antes de eso existíamos mitad en nuestro padre y mitad en nuestra madre. Algo no puede proceder de nada. No hemos llegado al ser desde el no ser. Siempre hemos estado ahí de una forma u otra. Nuestra naturaleza es la naturaleza del no nacimiento y de la no muerte. El 16º ejercicio consiste en soltar, desprenderse de todas esas ideas y ser completamente libre.